El misterio de Steven Steiner, el niño que fue secuestrado y regresado. Steven creció en Merced y asistió a la escuela local mientras ayudaba a su familia en su granja. Tenía amigos cercanos en la escuela y era conocido por ser un niño amigable y cariñoso. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando fue secuestrado a la edad de 7 años. Steven Steiner fue secuestrado. Nadie sabía lo que le esperaba. Cuando Ervin Edward Murphy tropezó con la chiquillada saliendo de la escuela, el 4 de diciembre de 1972 por la tarde se consiguió con Steven, pero este encuentro fue completamente planeado, ya que Murphy estuvo esperando la oportunidad para entablar conversación con un niño, siguiendo las órdenes recibidas por Kenneth Parnell. Murphy pensó que su secuestro sería para poder criarlo bajo normas religiosas, por lo que Steven Steiner volvía a casa. Entonces se le acercó y le ofreció un folleto religioso. Según dijo, pertenecía a una iglesia evangélica y estaba en busca de donaciones que las familias de la zona pudieran darle. A medida que iban caminando por la calle, esta iba quedando sola. Luego de un rato, un Buick blanco llegó cerca de donde ellos estaban. Este vehículo era conducido por otro hombre que Steven no conocía. Sin embargo, le sugirieron al niño que lo llevarían a casa y así preguntarle a su madre si tenía disposición de darle alguna donación para la iglesia. El niño creyó completamente la historia, por lo que accedió a subir al automóvil, pero no fue precisamente para ir a casa. Inmediatamente Steven comenzó a sufrir las consecuencias de este terrible secuestro, cuando abusaron sexualmente de él esa misma noche. A raíz de todo esto, la familia Steiner quedó devastada y en estado de shock al darse cuenta de que Steven había sido secuestrado. Inmediatamente comenzaron a buscarlo y colaboraron con las autoridades en la investigación, distribuyendo volantes y manteniendo viva la esperanza de su regreso durante el tiempo que estuvo desaparecido. Fue un periodo extremadamente difícil para la familia Steiner. Kenneth Parnell contactó a la familia Steiner después del secuestro. Se hizo pasar por un abogado y afirmó que Steven estaba en México y que necesitaba dinero para que pudiera regresar a casa. Sin embargo, la familia Steiner no envió el dinero y continuaron buscando a Steven incansablemente. La desaparición de Steven Steiner conmocionó a la comunidad y se convirtió en un caso ampliamente conocido. Pero la esperanza nunca se desvaneció. Durante su secuestro, Steven Steiner fue sometido a un control de manipulación psicológica por parte de su secuestrador. Fue víctima de un lavado de cerebro y se le hizo creer que sus padres biológicos no lo querían, convenciéndolo que le habían dado la custodia legal por tener una familia numerosa prescindiendo de él. Así, Parnell ejerció el control emocional sobre él, manteniéndolo intimidado y temeroso de escapar. Con el paso del tiempo, Parnell le colocó un nombre diferente llamándolo Dennis Gregory. Siempre estaban mudándose a distintos lugares del estado de California como Santa Rosa y Campeche. En una época vivió con ellos Bárbara Matías, quien fue 18 meses pareja del raptor y estuvo creyendo en todo momento que Steven era hijo de Parnell. Kenneth Parnell le trataba al niño como si fuese su hijo. Se encargó de inscribirlo en la escuela, permitiéndole tener amistades, que bebiera desde temprana edad, entrando y saliendo a placer. Parnell cambiaba constantemente de trabajo, inclusive en algunos requería viajar, dejándolo sin vigilancia y confiando que Steven no se escaparía. En lo que tuvo completamente razón, ya que mientras que el raptor trabajaba como vigilante de seguridad nocturno, el ya joven se mantenía en su casa, transformándose completamente en Dennis Gregory Parnell, porque a su corta edad, a pesar de tener las oportunidades para escapar, nunca supo cómo hacerlo y pedir ayuda. También le regaló un perro, Manchester Terrier, llamado Kinney, que a su vez le dio la madre de Parnell, quien en todo el tiempo que el infante estuvo secuestrado, no se enteró nunca de la existencia de él. Pero Steiner igualmente continuó siendo víctima de las violaciones brutales día a día. A medida que el tiempo pasaba y Steiner iniciaba la pubertad, comenzó a comportarse de manera tal que ya Parnell no tuviera gran interés en él. Entonces el delincuente intentó convencerlo que actuara tal como su secuestrador lo hizo para ayudarlo a raptar a otro niño. Por supuesto, Steven evitó a toda costa que otra víctima viviera todo el sufrimiento y dolor que tuvo durante tanto tiempo. De igual manera, el 14 de febrero de 1980,
Parnell y uno de los amigos de Steven secuestraron a Timmy White. Era apenas un niño de 5 años que vivía en el condado de Mendocino. ¿Crees que si Steven se lo hubiese propuesto, pudo haber escapado antes? Danos tu opinión en los comentarios. Llegó el momento de escapar. Cuando Steiner vio el miedo en los ojos de Timmy, comenzó a planificar la forma de escapar junto con el niño. El momento llegó 16 días después. La noche del 1 de marzo de 1980, esperaron a que el pedófilo tuviera que ir a trabajar. Entonces, Steven se dirigió con el niño hacia la puerta de salida y se marcharon. Andando por la autopista, pedían a los autos que andaban por ahí que los llevaran y así lograron llegar hasta Merced, California. Cuando Steiner se aseguró de estar completamente a salvo, fue hasta la estación de policía de allí, donde les dio a conocer todos los acontecimientos desde hace 8 años. Al principio no quiso revelar la identidad de su secuestrador, pero el oficial a cargo le aseguró que los protegerían y que no les pasaría nada, por lo que accedió confesando el nombre de Kenneth Parnell. Captura y juicio de Kenneth Parnell. Cuando amaneció el 2 de marzo de 1980, a Parnell lo habían capturado como sospechoso del secuestro de los 2 niños. A Parnell no lo acusaron de los abusos sexuales de Steiner y los demás niños, ya que mayormente no ocurrieron en la jurisdicción del condado de Merced o ya no estaban vigentes, y los fiscales del condado de Mendocino, sin ninguna consulta, tomaron la decisión independiente de no procesar a Parnell por las agresiones sexuales ocurridas en su jurisdicción. En 1981, Parnell fue juzgado y condenado por el secuestro de White y Steiner en 2 juicios separados. Fue sentenciado a 7 años de prisión, pero fue puesto en libertad condicional tras cumplir 5. En 2004, cuando Parnell contaba con 72 años, lo condenaron porque quiso persuadir a la hermana de su cuidador para que buscara un niño para él a cambio de $500. En vista de su pasado, que ella ya conocía, lo notificó a la policía local. Siendo ya Timmy White hombre adulto, lo citaron como testigo en ese juicio por lo sucedido anteriormente con ellos. Cuando estaba cumpliendo la condena de 25 años en prisión, Parnell falleció por causas naturales el 21 de enero de 2008 en la California Medical Facility en Vacaville, California, cuando lograron regresar a sus familias. Ambos niños fueron reunidos con sus familias ese mismo día que escaparon. Los padres Steiner estaban muy felices de recuperar a su hijo, tratándolo como si fuese el niño secuestrado de 7 años, pero en realidad ya era un adolescente con aprendizajes adquiridos difíciles de remodelar, porque antes le habían permitido fumar, beber y hacer lo que quisiera. Cuando lo entrevistaron en Newsweek, dijo: regresé casi como un hombre adulto y sin embargo mis padres me vieron al principio como su hijo de 7 años. Después de que dejaron de intentar enseñarme los fundamentos de todo otra vez, mejoró. Pero ¿por qué mi papá ya no me abraza? Todo ha cambiado. A veces me culpo a mí mismo. A veces no sé si debería haber venido a casa. Hubiera estado mejor si no lo hubiera hecho. A Steven lo asesoraron, no se propuso buscar tratamiento psicológico, se negó a dar detalles del abuso sexual ejecutado por Parnell. Su hermana fue entrevistada en 2007, donde alegó que no lo hizo porque su padre consideró que no necesitaba ninguno, agregando que él siguió con su vida, pero estaba bastante mal. Al ingresar a la escuela, sus compañeros lo acosaban por todo lo que había vivido, lo que no pudo soportar, dejándola. Frecuentemente estaba bebiendo, por lo que sus padres lo sacaron de su casa, manteniendo una relación tensa con su padre. En 1985 pudo establecer una familia cuando se casó con Jody Edmondson, que tenía 17 años. Tuvieron 2 hijos, una niña, Ashley, y un niño, Steven Jr., lo que influyó mucho para ir adaptándose a una vida habitual, superando poco a poco los traumas causados por todo lo vivido. Se dedicó a trabajar con grupos que se especializaban en el secuestro infantil. Les daba charlas a los niños sobre seguridad personal, hablándoles del peligro que tenían los extraños. También tuvo varias entrevistas relacionadas con sus secuestros. Se comenzó a congregar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Seguía viviendo en Merced y trabajaba en una pizzería. El 16 de septiembre de 1989, un vehículo se estrelló contra la moto que Steven conducía. En este accidente de tránsito, el conductor del vehículo se dio a la fuga, pero Steiner perdió la vida con tan solo 24 años. Aproximadamente unas 500 personas estuvieron en su funeral, donde Timmy White, de 14 años en aquel momento, portó el féretro. Comenta qué historia te gustaría ver en el canal y suscríbete para no perderte ningún relato de terror. Te dejo aquí otro video. Hoffa, un líder sindical con mucho poder que desapareció
para realizar su venganza.